Vale, pues soy Jesús Ibáñez López, estudiante del máster de profesorado en la Universidad Europea del Atlántico y voy a defender mi trabajo titulado El estudio de los conocimientos de alumnos de secundarias del IES Albericia sobre alimentación. El trabajo ha sido dirigido por Sergio Trigo Santos, profesor de la universidad, y se ha realizado para la convocatoria de julio de este mismo año 2022. Este TFG se justifica a partir de la observación de que muchos de los alumnos a los que les di clase en las prácticas presentaban sobrepeso y leyendo sobre el tema, pues me informé que era una problemática creciente en los centros y sobre todo pues en la población de adolescentes en general. También, aparte de eso, otra motivación a la hora de escoger este tipo de trabajo es que dentro de mi instituto las horas de tutoría eran como un espacio vacío en el que los profesores no sabían muy bien qué hacer y muchas veces simplemente se utilizaban para realizar tareas o actividades como esas. Entonces, pensar en una actividad para hacer con los alumnos parecía una buena opción. Dentro de este trabajo, que se enfocaría dentro de los de investigación-acción, los objetivos serían analizar los conocimientos de diferentes grupos del instituto, que serían primero de la ESO, tercero de la ESO, primero de compensatoria y primero de bachiller. Luego, una vez estudiados los conocimientos que estos grupos tienen, aumentar los mismos con unas actividades que describiré ahora y luego analizar si en el currículum de secundaria, en los diferentes temas que se estudian, la alimentación tiene el peso que le corresponde, sobre todo pues en la asignatura que más se vincularía a este tema, que sería en biología. La metodología que sigo en este trabajo, pues, como ya he comentado, utilización de las horas de tutoría por la actividad. Lo ideal sería en las horas de biología, pero una vez empezadas las prácticas, la programación de la asignatura ya estaba realizada y no correspondía ocupar horas de la asignatura, que eran muy valiosas tanto para los alumnos como para el profesor, en una actividad que no es evaluable y que le sería más difícil de meter en el currículum a mitad de curso. La separan en dos fases por comodidad, lo ideal serían tres, luego explicaré por qué, pero debido a que tampoco debería ocupar muchas tutorías porque hay charlas y otras actividades programadas que se ocupan en estas horas, pues decidí hacerlo ocupando dos clases. En una primera fase que correspondería a la primera clase, elaboraría un Kahoot, que sería pues esa primera parte de investigación para saber cuántos saben los alumnos, y luego pues de acción sería una breve exposición oral que se haría el mismo día, y en una segunda clase la siguiente semana, unas prácticas de trabajo en el laboratorio, que correspondería así a una parte más práctica, dado que al estar en las horas de tutoría es recomendable pues trabajar de forma práctica con los alumnos, dado que están en una predisposición más hacia actividades prácticas y de ocio que en una asignatura como biología, que es evaluable y les va a contar la nota para su currículum. Luego, los alumnos que serían objetivos, ya lo he comentado por encima, pues es el estudio se realizó en el Instituto de la Albericia, donde hice las prácticas. Está situado en Santander, en un barrio del mismo nombre, un barrio tradicionalmente obrero, y esos son 4 grupos de primero de la ESO, 2 de tercero, uno de compensatoria y uno de bachiller. El trabajo inicialmente estaba pensado solo para alumnos de primero, pero dado que con esta problemática de que los profesores no sabían qué hacer en las tutorías y viendo que las actividades les gustaron a los alumnos de primero, pues el resto, algunos de otros profesores de otros cursos me preguntaban si los podía hacer y estos son con los grupos que pude. Lo podría haber hecho con más grupos, pero
dado que ocupa mucho tiempo, dos sesiones de tutoría y también tenía que realizar mis prácticas curriculares, por decirlo así, con los alumnos correspondientes a mi tutora, pues no me daba tiempo a hacerlo con más grupos. Pero se puede ver que estas actividades se pueden hacer con todo tipo de grupos, dado que lo hice con primero, tercero, primero bachiller, incluso con los de compensatoria que se alejan de la vía tradicional, de la ordinaria. Vale, la prueba de Kahoot es muy sencilla, escogí el Kahoot como podría haber escogido cualquier otra plataforma como quiz, pero Kahoot vi que ya estaban los alumnos acostumbrados a usarlo, entonces es la que escogí. Una prueba de 36 preguntas muy generales sobre alimentación para analizar así un poco cuáles habrían. Los resultados, luego los comentarios son un poco más, pero en general son bastante malos. En primero de la ESO apenas llegan a la mitad de las preguntas acertadas, con una media de 52%, compensatoria peor, 40%. En primero de bachiller aumenta, pero sin ser muy alta tampoco, 67%, y en tercero de la ESO no, es bastante buena también, del 62%, aunque no llega a la de primero de bachiller. Eso analizando las medias, que sería el dato más importante, pero si nos vamos, por ejemplo, a la moda, que sería el porcentaje que más alumnos han acertado, veremos que hay alumnos de tercero de eso que saben más que los de primero de bachiller. Lo que pasa es que el resto de sus compañeros, como que al hacer la media, les quitan ese valor. Luego en la variancia, pues era lo que cabía esperar, ¿no? En primero de ese y tercero es la educación ordinaria, todo tipo de alumnado, hay más variación en los conocimientos. En compensatoria, que es un grupo que se escoge, cuyos alumnos están por dificultades, la variancia es menor. Y en primero de bachiller lo mismo, son alumnos que ya van hacia una educación superior, por lo que la varianza sigue siendo menor. Solo quería pararme aquí un minuto para comentar que la razón principal por que los de compensatoria tienen esta nota más baja no es su deficiencia en conocimientos. eh, Eso lo vi yo a la hora de hacer la práctica, es difícil transmitirlo en datos, pero una buena forma es mirando, por ejemplo, el porcentaje de alumnos que dejaron alguna pregunta sin responder. En primero de eso apenas el 10% dejó alguna pregunta sin responder por distracción, porque no les dio tiempo, mientras que en compensatoria el 80%, porque lo más difícil con este alumnado es que se involucren en las clases. Ellos tenían esos conocimientos y si tú tiras de ellos para preguntarlo, lo saben, pero no tienen ningún interés por mostrarlo. Lo mismo con la cantidad total de preguntas que dejaban sin contestar entre todo el grupo. Solo 2 preguntas no contestadas en primero de eso, de todos los alumnos que hay, mientras que en compensatoria 27, y siendo muchísimos menos alumnos. Que los datos no deberían ser muy relevantes a la hora de comparar entre estos dos grupos, porque obviamente los de compensatoria van a salir perdiendo cuando sus conocimientos son iguales o incluso ligeramente superiores. Y luego, por último, dentro de la prueba de Kahoot, pues no se observaron preguntas que tuviesen una dificultad extraordinaria respecto a otras. No hay un tema en el que fuese muy difícil. Estas son las preguntas en las que más fallaron, preguntas que no tienen mucho que ver. Las calorías, porque les cuesta mucho definirlas, sería la opción azul. Lo de gastamos energía, como qué alimentos nos proporcionan más energía. Al preguntar sobre deporte, siempre vinculan las proteínas, entonces también fallaron mucho en eso. La respuesta sería la verde. ¿Y en qué es la dieta? Pues otra vez lo mismo, las definiciones les cuesta bastante, es lioso, además la dieta es una definición que casi todas podrían estar bien, la pregunta es un poco confusa, pero yendo al tema de alimentación sería el azul. Bueno, luego muy brevemente, la exposición oral es de lo que menos resultados podría sacar, es básicamente unas diapositivas muy sencillas, poco texto en el que les hago preguntas para invitarlos a participar conmigo, a que me enseñen así un poco lo que saben y que entre todos tengamos como una conversación más que una charla.
Y es eso, sobre los conocimientos más básicos, que son las calorías, cómo funcionan, grupos de macronutrientes, cómo organizarse una dieta de forma muy básica, qué tipo de alimentos deben evitar, cuáles son, cuáles deben consumir habitualmente, ese tipo de cosas. La charla básicamente la utilicé también pues como para esos últimos minutos después del Kahoot, eh, a seguir alguna actividad con ellos, que no quedasen horas muertas y ya empezar pues como a darles una introducción antes de lo que iban a hacer en el laboratorio. Y aquí pues lo que tendría más trabajo, sí, porque todo lo que sería la preparación del laboratorio tenía que preparar por mi cuenta todo el laboratorio para cada una de las actividades. Normalmente en el laboratorio se trabaja con la mitad de los alumnos, yo trabajaba con todos, preparé todo, diseñé las prácticas y bueno, haciendo una explicación muy breve, serían tres tipos de análisis a lo largo de una hora. Primero, el peso húmedo en un fruto, que sería el plátano, una práctica muy sencilla. Básicamente cogemos un trozo de plátano, se pesa, se lleva a la estufa, se espera un día, se vuelve a pesar. La diferencia entre el primero y el segundo pesaje es el peso del agua que se ha secado en la secadora. Esto nos sirve para ver cómo la mayor parte del peso de un fruto y de muchos otros alimentos, si los alumnos se animan a hacerlo en su casa, es de agua. Luego, análisis de macronutrientes, este sería más complicado y lo hicieron todos ellos, yo solo les expliqué lo que tenían que hacer. Yo les proporcioné distintos alimentos que machacaban en un mortero y de ese machaque con agua sacaban un líquido. Ese líquido lo sometían a distintos reactivos, en concreto tres. El primero sería el Lugol, que es el de la imagen de la izquierda. Cuando el Lugol reacciona es que hay glúcidos. Entonces el líquido que viene de esos alimentos se volvería violeta, pasaría de amarillo a violeta. El segundo reactivo sería el Sudan 3. Lo mismo, ese líquido lo echan, perdón, al líquido le echan el Sudan 3 y si reacciona se volvería un tono rojo muy fuerte, que sería que es con alto contenido en lípidos. Y por último, el reactivo de Biuret sería lo mismo, pero para proteínas. Si coge un tono violeta, es que el alimento tiene un contenido alto en proteínas. Con esto podían analizar por su cuenta el alimento que les había dado, qué tipo de macronutrientes contenía. Y según en la dieta que quieran obtener, pues adaptarlo un poco. Así una parte un poco más práctica que más simplemente leyendo la etiqueta de los alimentos, que también lo trabajamos en el laboratorio. Y por último, análisis de minerales, así pues por una curiosidad, hacer algo sobre minerales. Muchos cereales están enriquecidos, entonces el contenido en hierro es mayor de lo que sería de forma natural y con un imán muy potente puede ser atraído. Entonces, pues básicamente para que viesen que el contenido de minerales es muy alto, al pasar el imán veían como los cereales se veían atraídos. Eso lo realizaban ellos mismos también. Aquí faltaría una tercera sesión, que es lo que comenté antes, sería recomendable, para analizar de qué forma estas prácticas les han sido útiles. Lo que yo hice es que a lo largo de las prácticas les fui pasando unas hojas y les iba haciendo preguntas sobre estas actividades. Tenían que apuntar esa diferencia de peso, tenían que apuntar su alimento, qué macronutrientes tenían que apuntar por qué el imán atraía los cereales, pero es difícil de forma objetiva y no evaluable tratar en qué nivel esta actividad les ha ayudado. De sensaciones es obvio que les gustó y que es recomendable a las horas, al menos a las horas de tutoría, realizar este tipo de actividades más prácticas en el laboratorio. Bueno, por último, conclusiones. Ya solo con la realización de Kahoot, lo inicial es que no tienen conocimientos suficientes. Tanto los de todos los cursos, el nivel era muy bajo. También a nivel personal, observando, trabajando con ellos, se ve que no tienen los conocimientos necesarios, ni mucho menos como para poder elaborar su propia dieta o controlar lo que comen o ser conscientes
de la importancia que tienen los alimentos que consumen. Sí es cierto que después de haber cursado la asignatura en tercero de la ESO, sus conocimientos aumentan porque los resultados se ven como a partir de tercero son considerablemente mejores. Y también es importante comentar que en primero bachiller no aumentan considerablemente. Es un primero bachiller de letras, pero muchos de ellos ya están vinculados a deportes de forma más activa, pero aún así no, parece que no se interesan demasiado por la alimentación y por las características de los alimentos. Eh, de forma, mirando cara al futuro, pues sería recomendable añadir más peso a lo que sería la alimentación en el currículum de biología, dado que es muy importante para los alumnos y poco a poco se está volviendo una problemática cada vez más relevante en nuestra sociedad, problemas de sobrepeso, diabetes asociada al exceso consumo de azúcar y problemas por el estilo. Por lo que con este trabajo mm, pretendo como enseñar, como mostrar una posible actividad que se puede llevar a cabo con los alumnos y que ellos de cierta forma lo agradecen y es bueno para ellos para que se interesen en este tipo de temas. Con esto termino mi presentación sobre mi trabajo de fin de máster. Espero que todo vaya bien y que os haya gustado. Un saludo.